¿Estáis cómodos? Pues me disgusta, porque Dios quiere que estemos incómodos. No quiere que os durmáis. Quiere que se os anime el cuerpo un poco. Y en especial esa parte del cuerpo que se llama corazón. Amén. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el Señor hoy. Porque según estaban declarando y estábamos todos con ellos animando a las hermanas de la alabanza, veremos al Señor, ¿verdad? Y volverá. Amén. Pues vamos a ver, porque el título de esta semana, ya solo soltarlo da que pensar. El mensaje de esta semana, el título es: no se trata de presumir, se trata de demostrar. Porque si tú demuestras, no hace falta que presumas de nada, ¿verdad? Todos lo verán, que decía la alabanza. Aunque me imagino que ya lo sabéis, nosotros, todos los que estamos aquí y los que hoy no han venido, es decir, la Iglesia del Señor ha sido y será siempre el ejército de Dios en la tierra hasta que el Señor vuelva. Amén. Pero eso tiene una implicación. Eso implica responsabilidad, fidelidad y firmeza por parte de todos sus miembros al Señor. Eso ya parece que suena un poco peor, ¿verdad? Esto último. ¿Cuántos miembros hay aquí de la Iglesia del Señor? Que levanten la mano. Pues ya sabéis, eso implica fidelidad y firmeza y responsabilidad. La Biblia nos muestra cómo Israel, el pueblo escogido por Dios, ha librado a lo largo de su historia grandes batallas, ¿verdad? Y sigue librándolas hasta el día de hoy. Solo tenemos que ver la prensa, telediarios, etcétera, etcétera. Y podemos comprobar cómo para estas batallas, ya desde el principio, Dios escogió a siervos para acaudillar a su pueblo y llevarlos a la victoria. Líderes, por supuesto, que en todo momento creyeron a Dios, reprendiendo siempre todo espíritu de derrota. ¿Cómo vas a empezar una batalla? ¿Cómo vas a empezar una guerra si te da por pensar? Nos van a dar la del pulpo. Madre, ¿cómo está el enemigo? ¿Cuántos son? No podemos entrar en batalla pensando ya que nos van a dar una, que nos van a poner firmes. ¿Y esto por qué lo hacían estos hombres escogidos de Dios, estos líderes? Porque eran conscientes que Dios siempre con su pueblo va por delante, guiándolos, guiando al pueblo en fe, mostrándoles que Dios estaba con ellos y les daría la victoria. Eso es lo que hacían esos líderes escogidos por Dios. Y eso es lo que la Iglesia del Señor tiene que hacer hoy día. El tener esos hombres, esas mujeres de Dios dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, ¿para qué? Para animar a los demás, para todos aquellos que se esconden detrás de una silla y dicen: ay madre, la que me va a caer. Pues si piensas la que te va a caer, a lo mejor te se rompen las cuatro patas y te quedas sentado en el suelo. Que por cierto, eso me pasó a mí en una iglesia en Reus. Me invitaron a predicar y me dieron una silla de estas de terraza de bar, de esas blancas, que ya tenía más horas de vuelo que Dios sabe quién. Y cuando me senté, se espatarró de tal forma que me quedé así. Claro, siempre hay personas que tienen visión y te preguntan: pastor, ¿se ha caído? No, me gusta llamar la atención. Se quedó la silla, que os puedo asegurar que ya nadie se ha podido sentar en ella. Es que se espatarró así totalmente. No sé si decir que estaba más gordito, más delgadito que ahora, pero lo que sí sé es que la silla no aguantó. Ya te lo contaré, Rafa, para que no vayas a sentarte en ninguna silla de esas. Bueno,
También en la Biblia hemos podido ver cómo Dios ha usado a sus profetas, ¿verdad? Hombres escogidos para hablar al pueblo en nombre de Dios. Y aun a pesar de la rebeldía del pueblo de Dios, siempre Dios ha tenido misericordia, dándoles una nueva oportunidad, aun a pesar de fallarles una y otra vez. Y eso ya no solo el pueblo de Dios, que estoy hablando, el pueblo de Israel en antaño, porque hoy día, sin salir de aquí, también se falla a Dios continuamente, pero Dios tiene misericordia. Os puedo asegurar, y os lo declaro en fe, que aquí y ahora, en Labradores del Reino donde estamos, Dios está atento a lo que aquí está sucediendo en este lugar, observando qué decimos y qué hacemos. Y no tenemos que olvidar que Él está viendo la actitud de cada uno de los corazones de los cuales estamos aquí. No es la actitud de cómo me siento, cómo me levanto la manita, la bajo, canto bien, canto mal, no. Dios está viendo algo tan importante como es nuestro corazón, algo que nos tendría que dar temor y temblor reverentes si verdaderamente somos conscientes que Dios tiene todo bajo su control. Si siempre fuéramos conscientes de esto, seguro que muchas de nuestras actitudes serían muy diferentes a las que hoy son. Algunos pensarán que hay que diferenciar, no seas exagerado, pastor, hombre. Hay que diferenciar las actitudes en la iglesia, las actitudes en casa y las actitudes en la calle. Si piensas eso, grave error, amigo, grave error, hermanito. Pues si no somos conscientes que para Dios no existe ninguna diferencia y el estar 2 horas aquí sentadito, cantando, levantando la mano y todo lo que haga falta en una supuesta presunta actitud reverente, te aseguro que eso no te va a hacer salvo. Y si te pegas 4 horas en esa actitud, tampoco. Ya que Dios ve toda tu actitud, pero del corazón. En la iglesia, en tu casa y en la calle. Como he dicho tantas veces, toda acción siempre tiene consecuencias posteriores de las cuales cada uno es responsable de sí mismo, ante Dios y de una forma personal. Yo seré vuestro pastor, ella vuestra pastora, todo lo que queráis, pero no somos responsables de lo que hagáis cada uno. Todos individualmente, incluido la pastora y yo, tendremos que dar cuentas a Dios de cada una de nuestras acciones. Que unas, por supuesto, derivan en bendición y otras en maldición, según lo que hagas. Pero lo cierto es que cada uno somos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos ante Dios. Veréis, Dios no se cansa nunca, no es como nosotros, y su infinito amor y misericordia hace que a cada instante esté buscando hombres y mujeres que le digan esta famosa frase que ya sabéis de quién: heme aquí, envíame a mí. ¿Tú se lo has dicho eso alguna vez a Dios? ¿Cuántos le han dicho a Dios: heme aquí, Señor, envíame a mí? Y os ha enviado. A unos a su obra y a otros a lo mejor se quedó con la gana de mandaros un poco más lejos. Pero Dios sabe. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Os suena, ¿verdad? ¿Está siempre dispuesto a servirle a Dios? Y no olvidemos que estamos en los tiempos finales, que a algunos parece que se les olvida, no siendo conscientes de eso. Dice, eso lo llevo escuchando. Pues acuérdate que la hora va a llegar y el día. Y en tu corazón está el deseo de ser un buen siervo de Dios, entregándote plenamente a Él. Dice, la voluntad es buena, pero una vez que te metes, pasa un día, pasa otro. Es como cuando yo empecé a ir de voluntario a la Cruz Roja, ¿no? Que va a hacer ya 20 años y de los que empezaron conmigo solo quedo yo y mi sombra el día que hace sol.
Ya se han cansado todos. Al segundo día de ir, a descargar un camión. Madre mía. Y ahora Entonces, si algo tiene el ser humano, es que le cuesta un montón ser consciente en algo, ser constante. Y lo triste es que le cueste ser constante en la obra del Señor. Él te dará el poder, el Señor te dará el poder para luchar en victoria contra toda hueste de maldad, pero has de creerlo en tu corazón para activar ese poder. Si tú no lo crees, difícilmente vas a poder activar ese poder de Dios en tu corazón. Pero nunca olvides que Él, la autoridad, ya te la ha dado. No puedes pensar, ay Señor, dame autoridad, dame fuerzas para hacer. Yo te la he dado. Esto es como el buen deportista. Bueno, que yo de deporte no puedo hablar mucho porque la verdad no es que lo practique. Pero el buen deportista, como otras actividades, otras disciplinas, para estar bien, ¿qué tiene que hacer? Entrenarse, es decir, practicar. Si no practicas, si no hablas con el Señor, si no pasas tiempo con Él, difícilmente vas a poder creer que el poder Él ya te lo ha dado. Y si no lo has usado, es porque tristemente no le has creído a Dios y eso nunca te va a llevar a la victoria ni a seguir hacia adelante. El decir, Señor, heme aquí, ¿a qué es muy fácil? Venga, ¿cuánto lo podemos decir? Señor, heme aquí. ¿Y cuántos estaban pensando? Fíjate en el que tengo al lado, que majo. Heme aquí, pero coge a este que es más listo que yo. ¿O no? ¿O queréis todos servir al Señor? Por eso digo que el decir heme aquí no es suficiente. Has de ser probado. Y una vez probado y preparado, aún tendrás que pasar por el horno de fuego. Madre mía. Con lo que calienta eso. El horno de fuego. Si no pasas por el fuego y pasas por el aceite para ser templado como una buena espada, para entrar en batalla, correrás el riesgo de partirte al primer golpe, que es lo que le pasaría a una espada si no pasa por el fuego y luego se templa para darle dureza. ¿Con qué? Con aceite. La dureza del acero, cuando se templa y se mete en aceite. Tu fuego es tu preparación en la palabra y las pruebas que Dios permita que tú pases. El aceite, no lo dudes, es el Espíritu Santo en ti, así como también qué importante es el bautismo en el Espíritu Santo, la fortaleza que eso te da. Ambas cosas te van a dar, por supuesto, la madurez y la fortaleza espiritual que Dios quiere que tú tengas. ¿Para qué? Para poderle servir con excelencia y fidelidad. Te diré que hasta que no entres en batalla y tengas tu bautismo en fuego, nunca vas a poder demostrar tu arrojo, valentía y fidelidad a Dios. Yo me recuerdo aquí en España, cuando yo estaba en el cuartel, cuando a uno ya se licenciaban, te daban una castillita blanca y te decían todo lo que habías hecho, la graduación que tenías, pero había un apartado que decía el valor y siempre ponía se le supone. ¿Por qué? Porque si no has entrado en batalla, no sabes si vas a correr hacia adelante o hacia atrás. Por eso repito una vez más que siempre has de ser probado. Tu testimonio simplemente serán palabras con buenas intenciones como tú quieras definirte. No, yo soy muy bueno, yo voy los domingos al culto, yo hago esto, pero eso no demuestra nada, ya que cualquiera de palabra podrá decir muchas cosas bonitas a su favor, todo lo que te venga a la boca, mintiendo también muchas veces sobremanera y engañando. El problema es que a Dios no le vamos a poder engañar nunca. Y eso
todo lo que tú quieras decir de ti no prueba absolutamente nada. Pueden ser solo palabras y Dios quiere hechos, no solo buenas palabras. Hoy quiero hablaros precisamente de unos hombres que fueron elegidos por Dios y sus testimonios fueron hechos y no solo palabras. Dios los escogió y Dios los capacitó, siendo enviados a la batalla para destruir las obras del maligno. Todos sabemos que Dios a quien envía, ¿qué hace? Capacita. ¿Y cómo vas a ser capacitado? Si quieres de corazón que Dios te envíe. Entonces Él lo va a hacer. Pero aquellos hombres ya hicieron historia para la gloria de Dios y testimonio a generaciones futuras como ejemplos a imitar, como tantos y tantos siervos que nos habla la palabra de Dios. Nosotros hoy día, a nuestra generación, nos ha tocado vivir en estos tiempos finales tan importantes para toda la humanidad. Estamos en los tiempos finales, podéis creerlo. Y yo te pregunto, ¿cómo estás tú dispuesto a vivir estos tiempos finales? Si verdaderamente crees que estamos en esos tiempos finales. ¿Has meditado alguna vez sobre esto? ¿Eres consciente que en estos tiempos finales vamos a tener que cambiar todo sin excepción muchas cosas? Porque el Señor viene pronto. El pasar a la historia es lo menos importante, ya que lo verdaderamente importante no es el reconocimiento del hombre, sino el de Dios. El hombre nunca te va a dar la salvación, solo Dios te hará salvo. Y por gracia, por supuesto, no por méritos. Estos hombres de los cuales vamos a hablar fueron probados, pasaron las pruebas y por el horno de fuego final. ¿Y tú? ¿Cuál será tu actitud en este tiempo que Dios está permitiendo que vivas? Medita en eso. Veréis, todo en la palabra de Dios, todo sin excepción, tiene su significado y su simbolismo. Nada es por casualidad. Hoy os hablaré del llamamiento de Gedeón, y si hablamos de Gedeón, hay que hablar indiscutiblemente de aquellos 300 hombres, porque Dios elegiría solamente 300 hombres para esta batalla, para esta guerra. Y lo de los 300, como digo, no es por casualidad, ya que el significado bíblico de 300 simboliza, el 300 bíblicamente simboliza la victoria divina, la salvación y la redención. Entonces, ¿Dios escogió esos 300 por casualidad o porque ahí iba a haber victoria? Dios estaba presente y la salvación y la redención del pueblo de Israel también. Pero también os diré que la letra hebrea para 300, la palabra es tau y se escribe y es como una cruz. Y se parece esta palabra 300 a una cruz, considerándose así también ese símbolo de salvación. Más adelante os voy a hablar de los 300. Pero ahora quiero llevaros por un momento al libro de Jueces, capítulo 6, versos 7 y 8. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, es decir, les sacó de la esclavitud. Israel, según el apóstol Pablo, representa a otro Israel espiritual llamado Iglesia del Señor. Vemos los 32.000 israelitas al mando de Gedeón, porque en principio, esto lo podéis leer en casa, estos textos, en principio eran 32.000. Esos 32.000 primeros
representaban al pueblo cristiano dentro del cual Dios escoge un ejército. Como os decía antes, Mateo 22:14. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque al final veremos que de esos 32.000 se quedan los 300. Los 300 estos de Gedeón representan también los intercesores de Dios para combatir al frente del ejército de Dios contra sus adversarios. Los madianitas, el pueblo de Madián, el cual tenía hostigado al pueblo de Israel, como pueblo pagano representan a los enemigos del pueblo de Dios, bien sean humanos o bien sean espirituales. Por lo general, figuras de los demonios y sus reyes representan a principados y gobernadores de las tinieblas. También tenemos los ídolos paganos. En este caso era Baal y Asera. Son símbolos de Satanás y ángeles caídos de alta jerarquía, así como de un sistema religioso contrario a Dios y su palabra, es decir, Babilonia. Pero veamos algo importante, ¿no? ¿Quién era en sí Gedeón? Gedeón, para empezar, un representante de Dios, un líder escogido por Dios, un hombre en las manos de Dios para ser formado y madurado para ser capitán en los ejércitos de Dios. Qué importante. En Gedeón Dios enseña que la capacidad viene por el Espíritu Santo. Podemos ver un ejemplo en 2 de Corintios 3, versos 4 al 6, cuando dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, es decir, siervos inútiles somos. Si alguien no se lo cree, lo vuelvo a repetir. Siervos inútiles somos. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Déjate en las manos de Dios. Haz lo que Dios te dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Nos hicimos nosotros solos o nos hizo Dios? De un nuevo pacto, no de la letra, cuidado, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu, gloria a Dios. Pero vamos a seguir con Gedeón, definiéndolo. Gedeón es también el instrumento escogido por Dios para traer avivamiento a Israel, para decirle: Israel, que tú no estás muerto, tu Dios te quiere vivo y te va a levantar. Pero para traer el despertar espiritual necesario para Israel, primero, ¿qué tenía que hacer? Quebrantar, romper, eliminar el poder de la idolatría. Gedeón destruyó imágenes de Baal y Asera. Es decir, si Dios quiere que te use, vas a tener que renunciar a muchas cosas de las que estás haciendo. Dios no te va a usar y te va a mezclar con viejos rudimentos, porque eso sería como intentar mezclar el agua y el aceite. Por mucho que lo batas, es imposible. Os puedo asegurar que hoy día pasa lo mismo, y no hablo de idolatría de imágenes, que los hay. Voy todavía más allá. Hablo de qué es verdaderamente lo que se pone delante de Dios congregacionalmente a nivel particular. Es decir, tú que dices ser cristiano, que quieres servir a Dios, realmente ¿qué es lo que te impide servir en la iglesia del Señor? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón que está impidiendo que verdaderamente seas y te comportes como un discípulo de Cristo? Es importante recordar que el Señor vendrá a buscar a su iglesia pura y sin mancha.
No lo tenemos que olvidar nunca. Y hoy día la Iglesia, vamos a decir, si me permitís el símil, que hay muchos que parecen Bambis, están llenos de motitas por todos los lados. Y Dios no viene a buscar esa iglesia. Dios nos dice su palabra que viene a buscar una iglesia limpia y sin mancha. Si vemos en Jueces 6, 25, 32, esto no hace falta que lo pongas, podemos ver cómo Dios manda a Gedeón a destruir y quemar los altares de Baal y Asera. Baal, que significa Señor, era el título de ese Dios, por supuesto, en minúscula, supremo de los cananeos. Su adoración procedía, como os he dicho antes, de Babilonia. Y eso era la madre de las abominaciones de la tierra, Babilonia. El pueblo de Israel también fue seducido a la adoración de Baal. Asera era la diosa femenina cananea de la fertilidad y era la esposa de Baal, las creencias. Hemos visto cómo Dios mandó destruir a Baal y a Asera, pero eso ya pasó, eso ya lo hizo Gedeón. Pero entonces ahora, ¿qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que destruir? Si queremos estar en primera línea de batalla, si queremos ser, entre comillas, uno de esos 300 escogidos por Dios. Ahora, para tu vida y salvación de tu alma, ¿eres consciente que si tienes dioses ajenos, Dios en tu vida, en tu corazón, también tú tienes que destruir, tienes que hacer desaparecer esos dioses, entre comillas? ¿Cuántas cosas se está anteponiendo a Dios? Porque a veces no le damos importancia, pero la tiene. Si crees que ninguna, pregúntale al Espíritu Santo y Él te lo dirá. Atrévete, da ese paso, dile al Espíritu Santo de Dios, que soy tan inocente que no me creo que estoy anteponiendo cosas a Dios. Dime qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que tengo que quitar de mi vida. ¿Cuánto tiempo más le tengo que dedicar al Señor? Si realmente somos osados y atrevidos, vamos a preguntárselo cada uno al Espíritu Santo a ver qué nos dice. Vamos a ver ahora el libro de Jueces, capítulo 6, versos del 25 al 32. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está en él. ¿Y por qué precisamente, y volvemos a lo mismo, un toro de 7 años? Le dijo que cogiera, no le dijo coge una chotilla de esas que tiene por ahí tu padre tal majas. No, un toro de 7 años. Nuevamente verás que todo tiene un significado. Y el significado es sencillo. El 7 bíblicamente simboliza la perfección, la plenitud y la finalización de algo, especialmente en relación con la obra de Dios y su plan divino. Os recuerdo que la pastora y yo tuvimos que esperar 7 años desde que Dios me habló de Labradores del Reino hasta que Labradores vio la luz. Sigo con el verso 26. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto. ¿Pero qué lo tenía que sacrificar? ¿Con carbón de encina? No, con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Era necesario que Gedeón hiciera esto. Dios quería poner a prueba su fidelidad a él antes de comenzar la batalla contra los madianitas.
Tenía que dar Gedeón esos primeros pasos antes de comenzar esa gran reforma que le esperaba al pueblo de Israel, por la cual debería prepararse para su liberación. Tenía que estar preparado. Había que quitar de en medio el pasado para poder comenzar, para dar comienzo a lo nuevo de Dios. Qué importante es eso. Y yo os confieso que muchas veces he caído en eso del pasado, porque también me gusta recordar cosas. Pero no se puede comenzar nada si estás mirando para atrás. Si miras para atrás, que sea para darle gracias a Dios de donde te ha sacado. Nada más. No podemos avanzar mirando atrás con viejos rudimentos. Y aquí la congregación, Dios le ha dado ya palabra. Y tenemos que seguir adelante. Y el que no esté identificado con esa visión que Dios ha dado a labradores, mucho me temo que se va a sentir muy incómodo. O incómoda, que diría el gobierno. O que dice la A y la O. De ahí que la madera cortada de la imagen de Asera tenía que ser quemada en el holocausto. Es decir, si tú no eres capaz de cortar con tu pasado, Dios no te dará tu nuevo futuro de bendición para vida eterna con la salvación de tu alma. Y para eso has de quemar, has de deshacerte y olvidarte de tu pasado para que pueda vivir en ti lo nuevo de Dios. Y os vuelvo a repetir, ¿te acuerdas del pasado? Pues es para decirle gracias, Señor, de donde me has sacado. Congregacionalmente tenemos que abrirnos a lo nuevo de Dios. No podemos vivir en el pasado. Y no acomodarnos. Dios siempre quiere, como os decía al principio, tenernos activos en su obra. Es decir, tenemos que estar incómodos. No podemos sentirnos satisfechos. Es por este motivo que tenemos que estar muy atentos a las señales de Dios y deshacernos de esos viejos rudimentos para recibir con alegría y gozo lo nuevo que Dios tiene para nosotros cada día, que no tengo la menor duda, y lo digo, que es mucho. Como diría el apóstol Pablo, regocijémonos en lo nuevo de Dios. Amén. Y seguimos con el verso 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Claro, Gedeón diría, como me ponga aquí de día a tirar la imagen de Baal y a cerrar a Asera, el holocausto va a ser para mí, me van a prender fuego. Mejor voy de noche y que la sorpresa se la lleven por la mañana. Que así fue. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Buena pregunta, ¿verdad? Y buscando e indagando les dijeron, Gedeón, hijo de Joas, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joas, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Pero mirad qué dijo el padre de Gedeón. Esto sin lugar a dudas venía inspirado al 100% por parte de Dios. Y Joas respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? Es decir, Baal es tan chiquitito, es un Dios tan diminuto que no sabe defenderse. ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, en minúscula, contienda por sí mismo,
con el que lo derribó su altar. Gloria a Dios. Ahí, por lo que se ve, todos se dieron la vuelta. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es decir, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. En esta historia de Gedeón, Dios nos enseña la necesidad primero de ser llamados por él y dirigidos por él, y rendirnos ante él plenamente para poder ganar sus batallas, las batallas que Dios permite que peleemos para traer avivamiento a su iglesia. Pero no os olvidéis nunca que el avivamiento no empieza porque nos juntemos 200, 300 o 5. El avivamiento tiene que empezar en cada corazón. Y es cuando verdaderamente nos creemos todo lo que Dios nos ha dicho. Pero primero, ya digo, debe caer derrotada toda idolatría y altivez por parte de cada cual que la ejerza, si verdaderamente lo que queremos es agradar a Dios en obediencia. Sin olvidar que idolatría es todo aquello que anteponemos a Dios, como ya os he dicho muchas veces. ¿Anteponéis algo a Dios? No contestéis. Eso pensadlo. Pero ahora vamos a ver en qué condiciones se encontraba Israel. ¿En qué situación estaba entonces? Israel era un pueblo esclavizado y saqueado continuamente por sus enemigos, como podemos ver en Jueces 6 del 1 al 6. Esto también, os digo, que representa a la iglesia, a las congregaciones, que continuamente son invadidas y afectadas, en algunos casos esclavizadas, por los demonios, que es el propio pueblo quien les abre la puerta con sus actitudes, sus palabras contrarias a la voluntad de Dios. Eso no lo tenemos que olvidar. Esto lo que trae que es permisibilidad, es decir, no podemos ser permisivos espiritualmente. Es decir, cuando no se le da importancia a ciertas cosas que las tienen, el enemigo todo lo aprovecha y no pierde ocasión ninguna. Ay, ¿yo para qué me voy a meter en líos? ¿Para qué le voy a decir esto al hermano? Bueno, ¿para qué voy a discutir con los pastores? Mira, yo hago lo que me dé la gana y aquí no ha pasado nada. Espiritualmente estás envenenando el ambiente. ¿Quién era Madián? Los madianitas, los que tenían esclavizados a Israel. Madián representaba el poder esclavizador de Israel en aquellos días. ¿Cuál crees que es hoy día tu Madián que te está esclavizando? ¿Qué es lo que verdaderamente te tiene a ti atado para que no hagas lo que Dios te dice? Porque si no haces lo que Dios te dice, algo hay que te lo está impidiendo. Es decir, el yugo de Satanás sobre el pueblo de Dios. En vez de salir la palabra de Dios de esta puerta para afuera, resulta que cuando se abre la puerta hay quien aprovecha, la deja una rendija y el enemigo empieza a meter toda su basura dentro de la iglesia del Señor. Y digo, ¿para qué voy a discutir? Si viene este y hace esto, oye, se lo diga al pastor o quien le toque, yo no me voy a complicar la vida con este. Estamos abriendo la puerta al enemigo. Su nombre, Madián, significa lucha y guerra, lo que nos da a entender que es un poder tiránico y opresor contra el pueblo de Dios. Era un enemigo, Madián, fuerte e imposible de vencer, cuidado, en el plano natural, lo que el hombre, lo que las personas vemos, pero no en el plano espiritual. Y ahí os lo apuntáis si queréis, podéis leer Jueces 6:33 y el 7, 1 al 12. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Dios tiene que estar con nosotros y Dios está contigo cuando tú le abres su corazón de verdad. Ahora bien, ¿cómo Dios prepara a su pueblo para las batallas?
¿Cómo creéis que Dios prepara a labradores del reino para las batallas que le toque pelear? Por supuesto, espiritualmente, gracias a Dios. Tenemos que pelearlas. Aquí, como veréis, todavía no hemos salido a tiros, pero hay muchos hermanos que sí están en sitios y se los quieren matar. Podéis también leer en casa respecto a esto el capítulo 7 del 1 al 21 de Jueces. Dios quiere que su pueblo aprenda a pelear sus batallas y solo hay victoria cuando hay fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque Dios va siempre por delante. Y con este fin prepara a su pueblo para vencer a sus enemigos con unos propósitos concretos. Podéis ver 1 Samuel 18:17 y Jueces 7:2. Dios es quien escoge a sus guerreros. Primero, como hemos visto, los prueba y luego los selecciona. Jueces 7:2 al 8. Con voz profética desecha a los que tienen temor. ¿Sabéis por qué? Entre otras cosas que nos enseña la palabra, Dios no nos ha hecho con espíritu de temor. Amén. ¿Y por qué? Porque si somos conscientes que Dios va por delante, como decía antes, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie. Jueces 7:3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, es decir, quien esté así un poquito flojo, finalmente madrugue y devuélvase desde el monte Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. De 32.000 se fueron 22.000. 22.000 que tenían más miedo que 7 viejas en una habitación oscura. Quienes no saben beber las aguas de Dios son desechados. Las aguas son símbolo de la revelación de la palabra de Dios. Lamer esas aguas como perros es actuar como impíos de Dios. También los que doblan, que eso sus rodillas para beber el agua, denotan una actitud de rendición ante el enemigo que se opone a los propósitos divinos de Dios. Estas son pruebas que el Señor mandó a Gedeón que hiciera a todos estos hombres. Y según la actitud que tomaban, así eran desechados. Y estos fueron también desechados, todos estos. Los escogidos de Dios fueron aquellos que probaron el agua, llevándose con su mano a la boca y permaneciendo firmes y en pie. Es decir, no distrayéndose, teniendo en cuenta que lo primero es que Dios les había dicho. Yo me acuerdo cuando estaba en el ejército había una frase que nos hacían repetir todas las noches, que decía, por encima de todo está la misión, el hambre, el sueño, el frío y el cansancio, para mí serán estimulantes. Os puedo asegurar que eso no se lo creía ni el que nos lo hacía decir. Esta actitud simboliza una actitud valiente y sin doblez ante los retos del enemigo y ante la voluntad de Dios. Había que obedecer a Dios. Y es tan importante las actitudes que tomemos ante ciertas circunstancias como esto, que de los 32.000, al final, el Señor escogió solo 300. Como os decía antes, estos 300, el número 300, tiene también varios significados en la Biblia. Os diré alguno más. Se puede separar, por ejemplo, 3 por 10 y por 10, siendo el 3 el número de Dios, el 3, y el 10 el número del testimonio del Espíritu Santo. Con esto llegamos a la conclusión que el número 300, los que escogió Dios, también significa un poder y autoridad de Dios. Es decir, que estos hombres, por su actitud, estas personas, estos guerreros que Dios escogió, iban con el poder de Dios, dado por el Espíritu Santo a este grupo de 300 hombres. Pero también, ya rizando un poco más el rizo, si me permitís,
podríamos separar el 300 en 30 por 10. El número del sacerdocio maduro, que es el 30, y el 10, como hemos dicho, el número del Espíritu Santo. El Salmo 133 nos habla de la importancia de la armonía de los hermanos en Cristo, ¿verdad? Es ahí juntos y en un mismo sentir donde se derrama la bendición y vida eterna, la unción y el poder de Dios. Es decir, tenemos que ser una auténtica piña, hermanos. Tristemente esto no lo han entendido todos. De ahí que muchas veces hacen que se ralenticen. No que Dios no las dé, sino que se ralenticen las bendiciones de Dios a nivel particular, afectando también al nivel congregacional. También los 300 nos enseñan qué importante es esa unción corporativa para resistir a Satanás. Y nosotros, como os decía hace un segundo, tenemos que ser una verdadera piña, seamos 50, 300 o los que Dios permita que seamos. Si cierto es que Satanás, no olvidemos que ya lo venció Jesús en la cruz del Calvario y venciendo a la muerte. Está claro que si Dios puede, que si dos pueden más que uno, imagínate 300. Y ahora dime, ¿cuánto no podría labradores del reino a nivel congregacional? ¿Os lo imagináis? Ahora os voy a mostrar las 6 armas de guerra que llevaban los 300. La palabra de la boca de Dios. Qué importante es, ¿no? Cuando vas a hacer algo, que sea Dios quien te lo muestra, te lo dice y tú vas. Representa la voz profética, sueños, visiones, ángeles. Gedeón contó con esa palabra que le movió a enfrentarse al enemigo. Eso se puede ver en Jueces 7 del 1 al 15. El pueblo de Dios hoy día, es decir, nosotros somos pueblo de Dios, ¿verdad? También necesita la profecía para recibir la unción guerrera y pelear la buena batalla en fe. Pero os voy a decir una cosa, hermanos, amigos, esa palabra profética Dios ya se lo ha dado a labradores del reino. Recordad que lo he dicho ya muchas veces, en el 2007 y 2008, más palabra que nos ha ido dando posteriormente. Y tristemente a día de hoy, los hay que se niegan a entrar en el campo de batalla haciendo caso omiso a la palabra de Dios. Qué pena, ¿no? Después de tanto tiempo que todavía hay quien no cree que labradores del reino tiene una misión, tiene un mandato de parte de Dios, tiene una visión profética de parte de Dios y tenemos que pelearla en fe. Los madianitas también tenían, habla de los cántaros vacíos, Jueces 7:16. Esta fue un arma importante en la batalla. Representa los instrumentos humanos que han rendido sus vidas y anhelos a Dios. ¿Cuántos hay aquí que han rendido sus vidas y anhelos a Dios y han dejado sus deseos de la carne fuera? Son hombres listos para ser llenos del poder del Espíritu Santo, recibiendo su unción. Gloria a Dios. Son vidas preparadas sobre todo para ser quebrados por Dios y dejar fluir su poder en sus vidas. Tenemos que ser esos cántaros que el alfarero nos moldee y si tiene que rompernos en 1000 pedazos y hacernos de nuevo, que nos haga, gloria a Dios. Tenemos lo que usó Gedeón, las trompetas, representan los voceros de Dios con su visión celestial. Tenemos también las teas ardiendo entre los cántaros que representan el fuego del Espíritu Santo, ese fuego que tenemos que tener cada uno de nosotros, ese fuego necesario para poder contagiar a los hermanos que tienes al lado y a todos los que hay de esa puerta para la calle, porque Dios nos ha traído aquí a Cambrils para eso, para pelear esa buena batalla de la fe,
para que Cambrils al 100% sea salvo. Pero necesitamos ese fuego del Espíritu que muchos, desgraciadamente, se niegan a tomar. También simboliza la unción divina, su autoridad y sus milagros. Tenemos la sujeción al liderazgo, Jueces 7:17. Esos 300 obedecieron fielmente lo que Gedeón les dijo. Gedeón insta a sus 300 a hacer como él hace, siguiendo el ejemplo. Tendrían la victoria. Si hacían lo que Dios le había dicho a Gedeón, ellos tendrían la victoria segura. No les importaría si los madianitas fueran millones. No importa la gente incrédula que haya en Cambrils. Dios te ha dado la autoridad, Dios te ha dado la unción, Dios te ha dado el poder. Entonces, ¿qué te hace estar inerte ahí sin moverte para nada? Hoy día ocurre lo mismo, siguiendo a los profetas que traen revelación y palabra de Dios. También tendremos nosotros la victoria. ¿Cuánto nos esfuerza la pastora Gloria por enseñar? Desgraciadamente a muy poquitos para los que son. Y no por ella, sino porque no vienen más. Y te puedo asegurar que vuestros pastores tienen la visión muy clara, aunque haya quien no quiera aceptarla, y sin duda a Dios dará cuentas, pero las actitudes de algunos podréis creer que ni a la pastora ni a mí nos vas a desanimar para nada. Como ella dice tantas veces, aunque sea por uno, yo sigo. Sí, fidelidad a Dios y a sus ungidos, que hablan Jueces 7:18. Dios busca un pueblo que sea fiel a Él, a su palabra, así como a sus autoridades delegadas por Él nombradas. ¿Crees que Dios ha visto en ti? ¿Qué crees que Dios ha visto en ti? ¿Eres fiel a Dios? ¿Sí? Pues no dudes que a sus autoridades delegadas también le debes fidelidad. Vamos a la unción guerrera, que nos habla también Jueces 23:25. La unción guerrera de los intercesores, qué importante, en esta historia que hoy vemos, fluye hacia el pueblo que no fue escogido para la batalla. Es decir, que a cuenta del esfuerzo, de la fe de los intercesores, el resto del pueblo, el resto de la iglesia se está beneficiando de ese tiempo que pasan los intercesores orando. Y por si alguien no lo sabe, Labradores tiene intercesores que se reúnen durante la semana y están orando. Y eso va a repercutir en el ambiente espiritual de Labradores y de Cambrils. Y hoy día esa misma unción guerrera de los intercesores de la iglesia están volviendo a cada miembro del cuerpo de Cristo. En el plano de la iglesia local, como somos nosotros en Labradores del Reino, en Cambrils, está siendo proyectada por Dios para ser un verdadero ejército que destruya todas las fortalezas de Satanás. Y he dicho todas, y así lo declaro en fe, que es y que será. Creerlo, que hemos sido llamados a ser la manifestación del ejército de Dios en esta tierra donde Dios nos ha puesto. Amén. Y ahora dile al Señor, ¿cómo estás dispuesto a beber de esas aguas que Dios te pone delante? ¿Cómo las vas a beber? ¿Las lamerás como un perro, que decía? ¿Te arrodillarás dando ocasión al enemigo, humillándote y perdiendo el tiempo? ¿O firme sin perder tiempo y alerta las tomarás en tu mano, acercándola a la boca sin perder tiempo alguno? Firmes y adelante, que decía el corito. Tienes que ser consciente, sin duda alguna, que Dios te da la unción. Pero también te exige
madurez, dedicación, ya que no puedes estar toda la vida siendo un bebé espiritual. Tu tiempo de biberones ya pasó y has de digerir alimentos para adultos, para hacerte maduro en la fe, para estar fuerte, y fuerte no solo físicamente, también espiritualmente. Has de ser de testimonio para impactar al mundo y que puedan ser impactados por el poder de Dios obrando en ti. Gloria a Dios. ¿Verdaderamente eres consciente de la responsabilidad que tienes delante de Dios? ¿Sabes que cuando estés en su presencia tendrás que rendirles cuentas? Para ir terminando, te recuerdo el título del mensaje. No se trata de presumir, se trata de demostrar. Hay algo que revela cómo estás espiritualmente y cómo eres tú en realidad, cómo está tu corazón. Y no es precisamente tu voz autodefiniéndote lo bueno que eres y cómo contribuyes a la iglesia. Se trata de tu testimonio. Esa es tu verdadera realidad. A Dios le basta con ver tu corazón, no necesita más. Si tu corazón es conforme a la voluntad de Dios, tu testimonio siempre será de bendición para todos y de ejemplo. Por tanto, ya se acabaron los postureos y las falsedades. A Dios nunca le podremos engañar. Tu salvación y vida eterna te la ha de otorgar Él por gracia, como decía antes. Nadie más podrá hacerlo. Por tanto, nunca busques la aprobación y lisonjas del hombre. Busca siempre la aprobación de Dios. Y esto se consigue haciendo su voluntad en absoluta fidelidad a Él. Y ahora solo te queda en tu intimidad con Él, dile a Dios si verdaderamente estás dispuesto. Que Dios os bendiga.